el tema de seguridad de los servicios de la nube es un tema muy crítico, es un tema que está lleno mucho de mitos y verdades. Hay muchas misconcepciones sobre si los servicios en la nube son seguros o no. Entonces sé que voy a tratar de hacer la charla lo más introductoria posible. Voy a tratar, mi objetivo final después de esta charla es que ustedes se lleven una idea de qué son los servicios en la nube, muy rápida, muy por encima, y que al final tengan una idea también de cómo es el modelo de seguridad cuando implementamos los servicios en la nube en las organizaciones. Cómo se maneja la seguridad y cuáles son, digamos que, las diferencias o los aspectos a tener en cuenta para poder tener una aplicación segura desplegada en la nube de manera exitosa. Entonces, empecemos por la definición. ¿Qué son los servicios en la nube? Escuchamos yo creo que desde hace 3 años, 2 años, siempre escuchamos en las noticias. Hay muchos artículos en la revista Dinero, Portafolio. Todo el mundo habla de que la nube es el siguiente paso. Se habla mucho de que las empresas deben migrar a la nube, de que la nube es el futuro para que las empresas puedan evolucionar y ser competitivas. Pero al fin, ¿qué es la nube? ¿Qué es? Entonces, hay muchas definiciones en el mercado, hay muchas definiciones allá afuera, pero esta es mi definición personal, es la que más considero yo que se aplica a la realidad. Entonces, para mí los servicios en la nube son servicios de alojamiento de software o de hardware que se encuentran alojados en la infraestructura o en los data centers de un tercero. Es decir, son servicios que yo adquiero y consumo a través de Internet y que no se encuentran dentro de mi empresa hosteados. Entonces, digo hardware o software porque la principal clasificación de los servicios en la nube es sobre qué me ofrece el proveedor y qué puedo yo incorporar a la ecuación. Entonces, no sé si ustedes han visto redes, pero esto es más que todo un mock-up de lo que es el modelo OSI, tratando de explicar los diferentes servicios en la nube que existen en el mercado. Siempre que se habla de servicios en la nube vamos a hablar de as, que viene del inglés as a service. Entonces significa que son los servicios que nos ofrece el proveedor a nosotros. Entonces cuando tenemos SaaS significa que es Software as a Service, PaaS significa Platform as a Service y IaaS significa Infrastructure as a Service o infraestructura como servicio. Cuando hablamos que un servicio en la nube es de tipo SaaS, cuando el proveedor me entrega a mí todo desde la capa de aplicación hasta la capa de servidores, almacenamiento y red. Ejemplos de SaaS en el mercado son, por ejemplo, Office 365, Google Apps, Google Drive, Dropbox. Si yo pago la versión corporativa de Dropbox, yo no estoy licenciando el software, yo pago una mensualidad. En el momento en que yo deje de pagar la mensualidad, el servicio para. Por lo tanto, no estoy comprando un software, sino que estoy recibiendo el software como un servicio. Plataforma como servicio es cuando el proveedor nos da un ambiente de ejecución de aplicaciones. Esto aplica mucho para empresas desarrolladoras de software. ¿Cómo es un modelo de plataforma como servicio? El proveedor me da desde la capa de runtime hacia abajo. Eso significa que yo escribo el código de mi aplicación y le entrego el código al proveedor. Es lo único que yo tengo que hacer. Yo le entrego al proveedor la aplicación y los datos. Y el proveedor se va a encargar de ejecutar esa aplicación y ejecutar esos datos por mí. Yo no tengo que montar data center, yo no tengo que pensar en servidores, yo no sé si mi código está corriendo en 20 servidores, en uno solo. El proveedor se encarga de ejecutarlo y me cobra por la cantidad de procesamiento que ese código utilice. Soluciones de PaaS en el mercado muy exitosas está, por ejemplo, el caso de Heroku, el caso de Google App Engine. ¿Quiénes conocen la aplicación de Snapchat? La mayoría. Listo. Snapchat está desarrollada y fue desplegada usando un servicio que se llama Google App Engine, que es un servicio de plataforma como servicio. Es uno de los casos de éxito de plataforma como servicio más exitosos que existe hoy en día en el mercado. El tercer tipo de servicio en la nube es el de infraestructura como servicio. Ese, digamos que es el que más atención ha tenido en los últimos años, es el que más desarrollo está teniendo y es el que está más candente a nivel de popularidad ahora mismo después de software. ¿Qué significa infraestructura como servicio? Prácticamente el proveedor me da de la capa de virtualización para abajo, es decir, que en infraestructura como servicio yo no estoy el servicio que me están ofreciendo no es un software, no es una aplicación, no es una plataforma, sino son servidores.
Entonces yo lo que hago en infraestructura como servicio es alquilar servidores virtuales. El proveedor me entrega un servidor virtual, ese servidor puede tener el sistema operativo que yo le solicite a él. La mayoría de proveedores de IA soportan desde sistemas operativos Linux, Windows, FreeBSD, cantidad de sistemas operativos a nivel de servidor, y en ese servidor yo puedo instalar todas las aplicaciones que yo quiera, como si tuviera el servidor físicamente dentro de mi empresa o dentro de mi casa. Digamos que grandes proveedores en el tema de infraestructura como servicio, pues tenemos a Google Compute Engine, Rackspace, Amazon Web Service, Microsoft Azure. Es uno de los, al final de la charla vamos a hablar temas exclusivos de infraestructura como servicio porque es uno de los segmentos de tecnología que está más congestionado y más competitivo hoy en día. No hay ningún otro sector de la tecnología que aglomere tantas empresas como los servicios en la nube. Casi todas las empresas del sector de tecnología tienen algún servicio de servicios en la nube. Si vemos proveedores de internet, Claro, Movistar, ofrecen servicios de infraestructura como servicio. El motor de búsqueda Google ofrece servidores como servicio. La tienda en línea más grande Amazon ofrece servidores como servicio. Por eso es que uno de los temas que más apasiona porque es uno de los sectores de tecnología que está más competido y donde todas las empresas que pueden ser clientes y proveedores se convierten en competidores. Entonces, eso hace que tenga un nivel de innovación muy alto y que la cantidad de servicios que cada una de las empresas ofrece sea cada vez mayor. Estamos hablando de que un proveedor de infraestructura como servicio que sea líder del mercado lanza alrededor de 500 funcionalidades nuevas al año. Entonces, es un nivel de innovación que ningún proveedor de software o que ningún otro segmento de la tecnología nosotros vamos a encontrar. Vamos a hablar un poquito ya del tema de la charla, que es el tema de seguridad. Entonces, encontramos que una de las mayores preocupaciones de las empresas para adoptar o no adoptar los servicios en la nube, hablemos del caso de infraestructura como servicio. Entonces, una empresa, antes de decir voy a instalar mi aplicación en lugar de mi propio data center, la voy a instalar en el data center del proveedor. La principal preocupación, una de las mayores razones por las cuales dudan en la migración es el tema de seguridad. ¿Cuáles son las preocupaciones de los negocios hoy en día o de las empresas hoy en día de utilizar los servicios en la nube? Pérdida de la información, acceso no autorizado a la información, negación de servicio, y casi todas estas preocupaciones nacen por desconfianza a la red. Sabemos que, como lo dije, la definición de servicios en la nube significa que el servicio es prestado a través de Internet y la mayoría de la gente, cada vez que le hablan de Internet, piensa en inseguridad automáticamente. Entonces, gran parte de las razones por las cuales las empresas dudan en migrar a la nube es por el tema de la red. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que es más seguro o menos seguro alojar la información en la nube? O sea, ¿es más seguro o menos seguro alojar la información en los data centers de un tercero o en mi propio data center? ¿Quiénes piensan que no? Que nadie le garantiza la seguridad si ustedes lo alojan en el data center de un tercero. ¿Nadie? ¿Quiénes piensan que sí? ¿Quiénes no saben? ¿No? ¿No? Ah, ¿no? ¿Nada más uno? No. Ah, bueno, sí. Listo, entonces, básicamente, en mi opinión, esta es como los diferentes tipos de opiniones. Como toda nueva tecnología, tenemos dos tipos de extremos. Y normalmente la gente está orientada a un extremo. Es raro el que esté entre las dos preguntas. Es raro el que te diga la respuesta depende. Es raro el que te diga respuesta, pero ¿qué aplicación vas a alojar? Entonces, la mayoría de gente piensa, no, nadie me garantiza la seguridad y se cierra. O sea, servicio en la nube significa que mi información será violada y que no es segura. Y el otro extremo es la gente que piensa que sí. Y piensa que por implementar el servicio en la nube su información está 100% segura y no tiene que hacer nada. Entonces, tenemos miedo de un hacker, vamos a mirarlo a la nube y eso ya está protegido ahí. Yo no sé cómo, pero eso está protegido. Entonces, hay que romper ese paradigma. La respuesta correcta es ninguno de los dos. Y eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes en la charla de hoy. ¿Cuál es el modelo de seguridad en la nube? Entonces, cuando se habla de seguridad en la nube, se habla de un modelo de seguridad compartida. Recuerden esa palabra. El modelo de seguridad en la nube es un modelo de seguridad compartida.
donde dependiendo del tipo de servicio en la nube que nosotros implementemos, habrán aspectos que son responsabilidad del proveedor y habrá aspectos que son responsabilidad del usuario. En ninguna solución nosotros tenemos la ventaja de no hacer nada y que eso esté 100% seguro. Eso es mentira. Y en ninguna solución está que la información, si tomamos las medidas correctas y aplicamos las mejores prácticas, podemos llegar a un nivel de seguridad aún mayor que el que tenemos en nuestros data center hoy en día. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que ustedes entiendan, es un modelo de seguridad compartido. Hay un principio de lógica que a mí me parece muy interesante y que aplica mucho, que es una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, tenemos que pensar en todas las capas de nuestro servicio en la nube como una cadena. Tanto las partes que administra el proveedor como las partes que administramos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si la parte que administramos nosotros es débil, ¿qué tan fuerte es la cadena? Es débil. Aquí hay una fotico de una cadena con un cordoncito. Entonces, no importa que los otros pedazos sean de acero súper reforzado, si en la mitad tiene un cordón, la cadena se rompe fácilmente. Lo mismo pasa en seguridad. Entonces, ¿qué significa el modelo de seguridad compartido? Digamos que aquí en esta gráfica, las casillas que están en azul son la parte que el proveedor nos provee. Entonces, el proveedor es responsable de la seguridad en las capas azules y nosotros los usuarios somos responsables en las capas grises. Eso significa que si yo voy a usar infraestructura como servicio, el proveedor es responsable de la seguridad física de los servidores, pero yo soy responsable de la aplicación. Yo puedo tener mi aplicación corriendo en los servidores de Amazon, uno de los data centers más seguros del planeta, que cuentan con todas las certificaciones de seguridad, que cuentan con toda la seguridad física más avanzada, pero si yo monto una aplicación que cuando alguien se logue con cualquier usuario y contraseña les muestre toda la información, la cadena no es segura y tengo una falla de seguridad. Entonces, eso pasa. Ahora, el modelo de seguridad compartida no significa que las capas del proveedor nosotros nos vamos a desentender, a relajar y dejar que el proveedor atienda. Como son servicios tercerizados, en los componentes del proveedor debemos evaluar, auditar y monitorear. El hecho de que el proveedor se esté encargando de esos aspectos de seguridad no significa que yo debo confiar ciegamente en él. Parte de mi trabajo como desarrollador de la aplicación o como empresa usuaria es evaluar, auditar y monitorear todos los mecanismos, certificaciones y métodos de seguridad que tiene la empresa que me está alojando mi aplicación. Entonces, no es lo mismo que yo aloje la empresa en GoDaddy a que la aloje en Amazon Web Services, porque Amazon Web Services tiene ciertas certificaciones que GoDaddy no tiene. Parte de mi trabajo es escoger el proveedor que tenga el mejor acuerdo. Parte de mi trabajo es revisar las auditorías que el proveedor me publica o que publica a sus clientes en el aspecto de seguridad para ver que están cumpliendo con todas mis necesidades a nivel de seguridad. Si un proveedor no cumple con las necesidades que yo tengo que cambiarlo. Y si ningún proveedor en el mercado cumple con las necesidades de seguridad que yo tengo, entonces me toca tener la aplicación in-house y tener mi propio data center. Entonces, es muy importante, el modelo de seguridad compartida nunca nos quita la tarea en ninguna de las capas de la aplicación. Simplemente cambian las actividades. En lugar de hacer una cosa, estoy haciendo otra. Pero la seguridad siempre va a ser responsabilidad completa de nosotros. ¿Qué me refiero con eso? Aquí yo les pongo varios ejemplos. Entonces, vamos a ir capa por capa. Si yo tengo la capa de aplicación, tengo cosas como el personal, ingeniería social, contraseñas, correo electrónico, DNS. Esos son aspectos que pueden tener, que están en la capa superior, en la más alta, y son aspectos que normalmente en cualquier tipo de servicios en la nube están a cargo del usuario. Dropbox puede ser el servicio más seguro del mundo, pero si yo le doy la contraseña a un tercero o la publico en internet, todo el mundo va a tener acceso a mi información. Dropbox no me va a salvar de ese ataque. Entonces, lo mismo pasa. Este aspecto es, en todos los modelos de la nube, es responsabilidad de nosotros. La capa superior, la capa de ingreso al sistema, la capa de DNS, la capa de correo electrónico, la capa de contraseñas.
De los pocos ataques de seguridad que le han hecho a Twitter han sido a nivel de DNS. Entonces en Twitter hace como 1 año y medio un grupo de hackers lo hackeó y las imágenes no funcionaban en Twitter. Nadie podía ver imágenes, todas las imágenes estaban bloqueadas. Y cualquiera pensó, no, se metieron en Twitter y bloquearon las imágenes, pero la falla fue con el servicio de DNS, que se encuentra totalmente aparte al de la aplicación como tal. Entonces, nada hacemos con tener la aplicación en los super servidores si descuidamos capas superiores que permitan que ese sea ese cordoncito de la cadena y sea fácil romperlo. Aquí ya vamos a ver aspectos de seguridad a nivel de aplicación. Entonces, si hablamos de un ataque como SQL injection o inyección de códigos SQL, ¿qué significa eso? Que si alguien me pone un query o un código especial dentro de alguna casilla de la aplicación, pueda acceder a información confidencial. Entonces, si estamos hablando del modelo SaaS, ese aspecto está a cargo del proveedor. El proveedor es responsable de no tener vulnerabilidades a nivel de SQL injection. Pero de todas maneras yo lo tengo que auditar. En caso de plataforma como servicio e infraestructura como servicio, eso está a cargo del usuario. Si yo diseñé la aplicación, yo tengo que asegurarme que cuando alguien me ponga un código dentro de una casilla no me vaya a jalar la información o el programa se vaya a venir en plancha y le vaya a tirar información confidencial. Errores, vulnerabilidades en el código, igual. En SaaS, si yo tengo un error o una vulnerabilidad en el código, tengo que reportarlo al proveedor porque el proveedor es el que está diseñando la aplicación. Si Dropbox se está portando mal o hizo algo indebido, yo tengo que levantar el caso y mandarle el correo al sistema de soporte de Dropbox para que resuelvan el problema lo antes posible. No significa tampoco que porque es a cargo del proveedor yo no voy a hacer nada. Tengo que auditar y tengo que monitorear. En el caso de PaaS y IaaS, si mi aplicación tiene una vulnerabilidad, entonces también es mi responsabilidad sanarla. Tratamiento de los datos, igual. Si yo manejo la aplicación pero no manejo cifrado, no estoy haciendo nada. En SaaS, si nosotros, por ejemplo, el caso de Office 365, si yo lo accedo a través de la web, utiliza cifrado HTTPS, a través de HTTPS, eso lo maneja el proveedor. Pero si es mi propia aplicación en PaaS o IaaS, a mí me toca implementar HTTPS y garantizar que mi aplicación se pueda acceder de manera cifrada. Cifrado de la información en el almacenamiento, cifrado de las comunicaciones. Lo mismo. En SaaS no tengo que preocuparme de eso, en teoría, tengo que auditarlo y monitorearlo, pero en PaaS y en IaaS, por ejemplo, me tengo que asegurar que contraseñas estén cifradas dentro de la base de datos, por ejemplo. Entonces son cosas que en PaaS y en IaaS el usuario tiene que asumir. Ya vamos al siguiente nivel, que es un poco a nivel de sistema operativo. Entonces tenemos parches y actualizaciones. Entonces en PaaS yo no tengo que preocuparme por parches y actualizaciones. Si hay una vulnerabilidad de Windows, hay una vulnerabilidad de Linux, yo en plataforma como servicio no sé en qué servidores está corriendo eso, no necesito actualizar el sistema operativo. En infraestructura como servicio sí debo hacer esa gestión. Son servidores virtuales, tienen exactamente las mismas vulnerabilidades que un servidor real o que un servidor virtual en mi propio data center. Control y acceso a usuarios a nivel de sistema operativo también. Puedo tener los servidores en el data center más seguro físicamente, pero si el sistema operativo, la clave de root es root, no voy a hacer nada. Software de terceros, base de datos, servidores web, manejo de logs, cifrado de la información. Todas estas son cosas que en el modelo IaaS yo también me tengo que asumir y tengo que asegurarme de que esté implementando los mecanismos de seguridad adecuados. Seguridad en la red, tenemos ACLs, Firewall nivel 4, control de ancho de banda, IDS, VPN. Todo esto es encargado por el proveedor en PaaS y en SaaS. En IaaS es este tipo de servicios a nivel de red, la seguridad a nivel de red, es donde la línea se empieza a partir y hay parte responsabilidad del usuario, parte responsabilidad del proveedor. Y las cosas que son responsabilidad del usuario, normalmente tenemos componentes del proveedor que nos facilitan su gestión. Entonces, el proveedor nos permite, por ejemplo, tener ACLs. Muchos de los proveedores de infraestructura como servicio nos permiten configurar firewalls y ACLs para nuestros servidores, pero las reglas las ponemos nosotros. Ellos nos ponen el servicio
el dispositivo como tal, pero las reglas las tenemos que diseñar nosotros y las tenemos que aplicar nosotros. Entonces, por eso les pongo ahí el componente con un asterisco, porque son componentes del proveedor que nos ayudan a aplicar estos mecanismos en esos servicios. Finalmente, ya el tema de seguridad física, ya la capa de hardware, eso sí está en cualquier tipo de proveedor de servicios en la nube, en cualquiera de los tipos está a cargo del proveedor. Entonces, todo lo que es seguridad física, infraestructura de hardware real, elementos de virtualización, si hay una vulnerabilidad en el software de virtualización que utiliza el proveedor es responsable de patcharlo. Elementos de red, ataques de negación de servicio distribuido, spoofing de IPs, man in the middle, el proveedor a nivel de hardware nos puede proteger contra eso. Decomisión y destrucción de almacenamiento es responsabilidad también del proveedor. La mayoría de proveedores top en el mercado tienen acuerdos de servicio donde garantizan la decomisión y destrucción del almacenamiento. ¿Eso qué significa? Que cuando el disco duro se va a desechar, sea destruido de tal forma de que la información completamente de manera certificada y que nadie pueda tener acceso a la información accediendo a los restos del disco. ¿Listo? Entonces, eso a nivel de seguridad general. Además de eso, me quería también mostrarles y hablarles un poquito de lo que es disponibilidad y recuperación de desastres. Uno de los aspectos más importantes de seguridad y uno de los aspectos por los cuales muchas empresas adquieren los servicios en la nube es el tema de disponibilidad y recuperación de desastres. ¿A qué me refiero con disponibilidad y recuperación de desastres? Son los mecanismos que nosotros usamos para garantizar la continuidad del negocio o el despliegue de la aplicación ininterrumpida o interrumpida por pocos minutos. Entonces tenemos dos tipos de estrategias que se usan de manera conjunta. Una es la alta disponibilidad y la otra es la recuperación de desastres. Alta disponibilidad son los mecanismos que yo implemento para que mi aplicación, en caso de alguna eventualidad, no sea interrumpida. ¿Ya? Por ejemplo, redundancia a nivel de servidores. En lugar de poner un servidor, pongo dos y en caso de que uno falla, el otro sigue manteniendo el servicio. Eso es un esquema de alta disponibilidad. Recuperación de desastres son estrategias donde están diseñadas para que en caso de una eventualidad no pierda información y la interrupción del servicio sea por un tiempo controlado. Eso es una estrategia un poco más reactiva. Hay una eventualidad, cae el servicio, pero yo tengo un tiempo de recuperación en 2 horas, está la aplicación de nuevo al día o en 1 hora. En las estrategias de recuperación de desastres definimos esos tiempos. Es parte de la continuidad del negocio, es crítico para cualquier empresa hoy en día tener una estrategia de disponibilidad y recuperación de desastres. No es blanco o negro, o sea, hay soluciones que incorporan elementos de las dos. Yo puedo tener alta disponibilidad para unos componentes y recuperación de desastres para otros. ¿Qué es diferente de la nube a nivel de recuperación de desastres? Y el tema de recuperación de desastres es uno donde los servicios en la nube ofrecen una propuesta de valor muy alta. ¿Cuál es la propuesta de valor de los servicios en la nube a nivel de recuperación de desastres? La redundancia es económica. Normalmente, si yo estuviera en mi propio data center y yo necesitara tener 2 data centers en 2 sitios geográficamente distintos, 2 servidores en 2 sitios geográficamente distintos, es mucho más costoso a tener 2 servidores en el mismo data center. En el caso de servicios en la nube, no. Es muy parecido el costo de tener 2 servidores en el mismo data center a tener un servidor en un sitio del proveedor y otro servidor en otro data center del proveedor. El proveedor me cobra una tarifa por cada servidor, no importa en qué data center los ubique. O pueden haber diferencias de precio, pero no son considerables. Eso a nivel de disponibilidad suena como un detalle obvio o sencillo, pero a nivel de recuperación de desastres es lo que más da un apalancamiento para que las empresas migren hacia la nube. Entonces, normalmente cuando diseñamos una estrategia de recuperación de desastres en un servicio en la nube, tenemos que tener en cuenta que la mayoría, y aquí ya vamos a entrar un poquito al detalle de lo que es infraestructura como servicio, que es uno de los más populares. Entonces, cuando yo tengo infraestructura como servicio y estoy hablando de desplegar servidores, yo tengo la opción, tengo 2 tipos de divisiones.
La primera es la región, que son sitios geográficamente apartes a nivel de país. O sea, son la región 1, por ejemplo, en el caso de este es un mapa de las regiones que soporta Amazon Web Services. Puede estar desactualizado. Entonces, la primera división son las regiones. Entonces, yo puedo irme al este de los Estados Unidos o al oeste, o puedo montar mi servidor en el data center de Japón. Esa es la primera división. Entonces, son totalmente aislados, son totalmente independientes, están conectados a través de Internet. Si yo pongo un servidor acá y un servidor acá en esta región, para comunicarse ellos tienen que usar Internet. No es una fibra propia porque son data centers separados. La siguiente división es que dentro de cada una de esas regiones, ellos tienen lo que se llama zonas de disponibilidad. Cada proveedor le puede cambiar el nombre, pero al final son divisiones de un mismo data center o data centers diferentes que no se encuentran a más de 1 kilómetro de distancia. Son data centers que están conectados por están conectados por fibra privada y que tienen un ancho de banda alto. Entonces, me dan menos disponibilidad. Es más probable que dos data centers de una misma región, en caso de un desastre natural grande, sean perjudicados, pero tengo mayor ancho de banda entre los data centers porque están conectados por conexiones de redes privadas de alto ancho de banda. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a diseñar una estrategia de disponibilidad y recuperación de desastres, tenemos que tener en cuenta estos niveles. Y tenemos que decidir un alcance para alta disponibilidad y otro alcance para recuperación de desastres. ¿Cómo significa eso? Yo puedo tener, por ejemplo, este es uno de los esquemas más utilizados. Yo tengo alta disponibilidad a nivel de zona, significa que tengo redundancia, por ejemplo, puedo tener servidores redundantes en un data center y en otro de la misma región. Y a nivel de región tengo recuperación de desastres. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un problema de una falla que afecte toda la región, mi aplicación se cae, pero a medida de unos cuantos minutos yo la restablezco en la segunda región. Entonces, si la aplicación falla en el este de los Estados Unidos, yo la restablezco después del fallo en el oeste. ¿Cuál es la ventaja de estos esquemas a nivel de servicios en la nube de recuperación de desastres? Vamos a ver un ejemplo de una arquitectura que se llama el piloto ligero, pero que el modelo de pagas por lo que usas, de que yo solo pago por los servidores cuando los prendo, los enciendo, permite de que estas estrategias de recuperación de desastres sean muy económicas. En lugar de pagar por los servidores de respaldo que estén ahí prendidos sin hacer nada, yo los tengo apagados y solo en caso de desastre los prendo. Entonces, ya para finalizar un poquito la charla, les voy a mostrar un ejemplo de alta disponibilidad. Las mejores prácticas para alta disponibilidad es construir aplicaciones asumiendo que todo falla. Este es el logo de un programa que hizo Netflix. Es uno de los más grandes usuarios de infraestructura como servicio. Y Netflix tiene un programa que se llama Chaos Monkey. Chaos Monkey lo que hace es que todo el tiempo está tumbando servicios, tumbando servidores para simular los fallos. Entonces, de esa forma ellos garantizan que están listos para cualquier posible fallo que haya en sus data centers o en los data centers del proveedor de ellos, que en este caso es Amazon. Ya para finalizar la charla les voy a dar un ejemplo de cómo se hace una estrategia de recuperación de desastres con los servicios en la nube. Esta es una de las arquitecturas que se llama el piloto ligero. Es una de las arquitecturas por las cuales muchas de las empresas adquieren los servidores en la nube. Normalmente pueden ser 2 data centers en la nube o un data center in-house y usar la nube como respaldo. Ese es el esquema con el que la mayoría de empresas hoy en día empiezan a implementar los servicios en la nube. ¿Cómo funciona el cliente ligero? Yo tengo 2 versiones de la aplicación, 2 despliegues. Tengo en mi data center principal la aplicación y los datos. Tengo en mi data center la nube, los servidores de aplicación apagados, significa que yo no pago por ellos, y los servidores de datos reducidos con la capacidad mínima para sincronizar los datos, es decir, para recibir los backups. 24/7 yo estoy enviando sincronización y estoy pagando una mensualidad baja en la nube porque pago solo por los servidores que necesito para hacer backup. En caso de que la aplicación falle, de que mi data center principal suba una avería, yo hago un redireccionamiento de DNS y le digo al servicio de la nube que suba o que encienda los servidores de la aplicación y hago el resizing o cambio el tamaño de los servidores de datos para que puedan ofrecer la aplicación en productivo 100%. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo tengo un tiempo de recuperación de 5 a 10 minutos.
En un proveedor de IaaS o en un servicio de la nube de infraestructura como servicio, un servidor se puede demorar encendiendo entre 5 y 10 minutos. Eso significa que por una mensualidad muy baja, en 5 o 10 minutos, máximo media hora, puedo tener un backup de la aplicación corriendo inmediatamente. Entonces, a nivel de rentabilidad es muy atractivo. Cuando el fallo pasa y esta X aquí se quita, la sincronización se aplica de vuelta y se devuelve al esquema anterior del piloto ligero. Y listo.